gracias. Te suplicamos, Señor, que tu presencia, tu gloria, Señor, se siga manifestando en medio de la palabra. Y que nos hables, papito lindo, habla nuestros corazones, habla nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida y permite, Padre, que esta palabra pueda ser, Señor, de gran bendición y de transformación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, he estado platicando con usted acerca de esto que le he puesto evitando ser lechem, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el significado de esta palabra lechem, es una palabra que es como comida, alimento o dieta. Entonces, evitando ser comida o alimento o dieta. Pero, hermano, nosotros pues somos alimento para nuestro Padre Celestial. Somos su alimento, somos comida, Él nos disfruta, nos deleita con nosotros. Pero, hermano, el enemigo, el diablo, que el Señor reprenda, usa estrategias para que nosotros también nos convirtamos en alimentos para Él o para sus delegados. En este caso, hermano, estuvimos hablando acerca del anticristo, que muchas veces busca alimento dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, los cristianos, para que y ver cuál es su mejor presa para poder cazarla y de podérsela disfrutar en una comida, ¿va? Entonces nosotros no queremos ser comidas del enemigo, ¿va? Ni el anticristo, ni el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Pero necesitamos nosotros conocer de qué forma, ¿verdad? O a quienes busca, quiénes son los alimentos o presas fáciles para estas entidades, ¿verdad? Que están buscando ser alimento dentro de las congregaciones. Y entonces, porque no buscan afuera, buscan dentro de las congregaciones. Y entonces que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra con su sangre preciosa, que usted esté guardado, que su familia esté guardada en el nombre de Jesús. Amén. Pero entonces leíamos, hermano, o veíamos que una de las cosas, hermano, que hace es que hay comida o lechem de serpiente. Y eso ya platicamos un poco, ¿verdad? De que la serpiente lo que busca es comida o alimento, pero a aquellos que son polvo. Porque dice la Biblia que la serpiente no solamente come carne, no solamente es carnívora, sino que ya explicamos un poco de que está buscando lo que huele a carne, ¿verdad? Lo que es carnívoro. Hermano, por eso nosotros tenemos que ser espirituales, no carnales, para que no seamos alimento de la serpiente. Pero otra de las cosas que come la serpiente y que está profetizado en la Biblia, que la serpiente, polvo comerás, le dijeron a la serpiente, ¿va? Entonces su alimento es polvo. Polvo es figura, hermano, de humanidad, de humanismo, de cristianos con un enfoque terrenal, cristianos terrenales. Entonces, ese es el alimento de la serpiente. Por eso es que nosotros no podemos ser más, hermano, carnales, no podemos ser más, hermano amado, terrenales, no podemos ser que nuestra humanidad sea la que gobierne nuestra vida, sino que nosotros seamos espirituales, hermano, porque nuestra vida está basada, hermano amado, en que nosotros ya no somos y ni pertenecemos al primer linaje del hombre que fue hecho del polvo, sino que al hombre que vino del cielo, que es Jesucristo. Entonces nuestra genética ya no debe ser de polvo, sino de lo alto, de lo celestial. Tiene que ser diferente. Por eso, hermano, si usted es espiritual, olvídese que la serpiente lo vaya a comer. No va a ser alimento de la serpiente, pero que está buscando entonces quiénes son o quiénes tienen actitudes de carnales, terrenales, humanas, hermano. Y entonces los que tienen esa actitud, hermano, pues son presa fácil para la serpiente, ¿va? Entonces veamos, hermano, el versículo donde nos quedamos ya para ir cerrando lo que estuvimos platicando. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El primer hombre. El segundo hombre vino del cielo. Y esa es nuestra genética. Nosotros no podemos, hermano, tener la genética del primer hombre.
porque si no seremos, hermano, alimento de la serpiente. Amén. Ok, nosotros somos, hermano, con la genética del segundo hombre que vino del cielo, y ese hombre se llama Jesucristo. Aleluya, su nombre, Jesucristo. Y entonces veamos que en este tiempo está operando, y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, ese dragón arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer para comerse. Hermano, ¿qué estaba buscando? Comer. O sea, estaba buscando comida, lechem. Pero ¿a quién estaba buscando? A los que son hijos. Al hijo tan pronto como naciera. Entonces, hermano, la serpiente busca a los hijos, pero aquellos hijos que todavía no se han desarrollado. Por eso es que nosotros tenemos que evolucionar y desarrollarnos para dejar de ser hijos pequeños y, hermano, poder llegar a ser hijos maduros, ¿verdad? Amén. Entonces veamos, hermano, hay otro tipo de comida, hermano, que es la comida del león. Estamos hablando de comidas, hermano, que nosotros tenemos que evitar ser, ¿verdad? Por eso le puse el nombre a la serie de estudios o de temas, hermano, evitando ser comida, alimento, evitando ser lechem. Entonces, este lechem de león o comida de león, hermano, pues ahí, hermano, está buscando, dice la Biblia que el diablo está buscando, que el Señor lo reprenda, pero en ese versículo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire, pues, hermano, yo quiero que veamos este versículo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué no se devora a los que son de él? ¿Por qué tiene que andar buscando? Porque mire, la comida, perdón, hermano, pero nosotros somos, hermano, un buen alimento. Por eso es que el león anda buscando comida buena. Pero, hermano, no podemos ser buen alimento para el león. Nosotros tenemos que ser un buen alimento para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Amén. Pero entonces veamos, hermano, que dice que hay una comida de león. Hay un lechem de león. Y, hermano, y entonces, ¿quiénes son los que son, hermano, un alimento para el león? Aquí, hermano, ¿quiénes son los que son fáciles de devorar? O a quienes se les facilita al león, hermano, atrapar y devorar. Entonces veamos que aquí este versículo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda. O sea, hermano, que si alguien, hermano, no es sobrio y no está velando, es presa fácil. Entonces aquí el asunto es, para no ser alimento del león, tenemos que ser sobrios y tenemos que estar velando. ¿Qué es estar velando? ¿Qué es ser sobrios? Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que estar alertas. Ser sobrios, estar alerta, es estar alerta para no ser presa fácil. Y entonces, mire, la palabra sobrio es esta palabra, y que significa abstenerse del vino. Yo creo que, hermano, usted ya no echa sus traguitos por ahí, va. Pero, hermano, quisiera yo profundizar un poco más en esta palabra. Porque ser sobrio no solamente es que uno no esté ebrio, sino ser sobrio, hermano, implica mucho más que eso, porque la palabra ser sobrio, hermano, también significa ser discreto. Yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe, hermano, qué es ser discreto? Hay un sinónimo, hermano, de la palabra discreto, que es ser prudente. Entonces, hermano, la prudencia
es algo que nos debe caracterizar a nosotros. Cuando dice ser sobrios, ser prudentes. Entonces, si nosotros vemos que hermano, para no ser con alimento del león, tenemos que ser sobrios. Entonces, ¿quién sería una presa fácil del león? El imprudente. O sea, es lo contrario a esto. El que no es sobrio, el que no está velando, pero como la palabra sobrio es, hermano, ser discreto o prudente. Entonces, aquí el asunto es, quien es imprudente es una presa fácil para ser alimento del león. Entonces, que el Señor nos guarde, hermano amado, que nos haga a nosotros prudentes, discretos, hermanos, sobrios, para no ser presa fácil, hermano, y no ser alimento. Amén. Y entonces aquí la prudencia, nosotros tendríamos que abordar un tema completo acerca de la prudencia, porque hay muchas cosas, hermano, que pueden, hermano, hacer que nosotros seamos imprudentes. Y entonces tal vez nosotros, no sé cómo usted se califica, pero puede ser que usted se califique y usted diga, no, es que la verdad es que he hecho algunas imprudencias, he cometido algunas imprudencias, y entonces, hermano, pues no, solo usted sabe. Que a veces cometemos imprudencias y las imprudencias nos llevan a ser presa fácil. Pero mire, no solamente eso, sino dice la palabra sobrio es practicar el dominio propio, según el diccionario este. O sea, uno de los significados, hermano, de la palabra ser sobrio es practicar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, hermano? ¿Qué entiende usted por la palabra dominio propio? Saber controlarse, tener un autocontrol, ¿verdad? Tener un autodominio. Entonces, hermano, cuando alguien tiene ese dominio propio, sabe controlarse, hermano, ante diferentes circunstancias, hermano, hermano ya está del otro lado. Ese está evitando ser comida, ser alimento de león. Pero, hermano, no hacia aquel que no tiene un dominio propio. No puede autocontrolarse en algunas cosas. Entonces, hermano, uno tiene que aprender a controlarse. Por eso es que ser sobrio, hermano amado, el que es sobrio tiene un autocontrol. Le dice, mira, aquí está una bebida. Hermanos, dicen, no, yo no quiero. Yo ya soy cristiano, yo ya dejé eso en el pasado. Y eso sí en algún momento lo practicó, ¿verdad? Pero entonces dice, no, es que yo tengo autocontrol y no, yo no voy a participar de eso, tengo dominio propio. Por eso es que la palabra sobrio, hermano, no solamente es evitar bebidas, sino también uno tiene que tener autocontrol en otras áreas, en otras cosas. Se presenta una tentación, hermano, ahí en la calle, hermano, ya sea hombre o mujer, y entonces se le presenta la tentación, pero como tiene autocontrol, dice, no, gracias, bye bye. Tiene autocontrol. Se le aparecen algunas cosas, hermano, ahí en la tecnología, en los dispositivos, hermano, pero tiene autocontrol. Entonces hay cosas, hermano, que uno tiene que tener autocontrol. Y eso es hablando en cosas así, en tentaciones, en batallas que diariamente uno se enfrenta. Pero no solamente en eso, también, hermano, en reacciones. Por ejemplo, hermano, cuando alguien lo ofenden a uno, lo insultan a uno, hermano, ¿tiene usted autocontrol para decir, me quedo callado? Porque soy bien cardíaco, hermano, que muchas veces, hermano, no tenemos el autocontrol, el dominio propio o el ser sobrios para quedarnos callados. O estar quietos, estar en paz. Porque la Biblia dice, muestra al Señor, hermano, el Señor nos pide a nosotros que estemos quietos. Estad quietos. Estad quietos. Hermano, eso implica muchas cosas, pero una de ellas es que uno permanezca, hermano, en reposo, esperando la voluntad de Dios, esperando el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es tener control. Tomar decisiones a la ligera, arrebatados, hermano, y ya me desesperé, no, que voy a hacer esto. Hermano amado, uno tiene que tener autocontrol. El autocontrol es parte, hermano amado, de la iglesia que se está cuidando y que no es presa fácil. Porque tiene un dominio propio, un autocontrol. Amén. Ok, pero esto es la palabra, ser sobrio. Y ahora vea
hermano, en otro diccionario, esa misma palabra, ser sobrio. La palabra sobrio, hermano, es con la cabeza despejada. Este diccionario Suazo, hermano, la palabra, hermano, sobrio, le da el significado de tener que alguien esté con la cabeza despejada. Porque, hermano, cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, hermano, uno comete imprudencias, uno comete varias cosas, hermano. Se mete uno en aprietos y en apuros, hermano. Pero cuando uno tiene la cabeza despejada, uno dice, yo dependo de Dios. Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Amén. En cualquier situación, hermano, ya sea, hermano, de algún asunto de tentación o algún asunto de control de nuestro carácter, ¿verdad? O temperamento. Pero entonces también dice ahí, ser moderado. Ser moderado. ¿Qué entiende usted por ser moderado? Equilibrado, ¿verdad? Tener un equilibrio, tener, hermano, ni tan, decía uno, por ahí, ni muy. Es decir, hermano, que lo que quiere decir es que ni tan exagerado, pero tampoco tan tranquilo. Tiene que haber un equilibrio. Ser moderado. Ahora, aquí quisiera hablar un poquito más, pero mire, yo quiero avanzar a este otro versículo, que dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces aquí lo que estamos viendo, hermano, es que este versículo también nos habla de ser sobrios, porque el ser sobrio, hermano amado, nos evita ser comida o alimento de león. Así que, hermano amado, yo no sé cuántos van a estar velando y van a ser sobrios a partir de hoy. No es que no vaya a dormir, no, es que va a venir el domingo a cabecear aquí. Es que el pastor me dijo que no duerma. No, hermano, tenemos que estar velando en el espíritu, estar alertas, atentos, hermano amado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales, hermano amado, contra entidades, hermano, del mundo, hermano, de las tinieblas. Así que, hermano amado, tenemos que estar despiertos espiritualmente, atentos, alertas, con el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces este versículo, hermano, y luego sigue diciendo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Una de las formas de estar sobrios, hermano, es vestidos con la coraza. ¿De qué? De fe y de amor. O sea, hermano, una de las cosas que nosotros debemos de tener para poder ser sobrios es tener fe y tener amor. Tener fe y amor, hermano, nos hace que nosotros estemos guardados y que nosotros seamos sobrios. Ahora, avanza un poco más. Luego dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Para poder estar sobrios y estar velando, hermano, hay que orar. O sea, nadie puede decir, pastor, yo estoy sobrio y estoy velando. ¿Y cuántas horas? ¿Y cuántas horas? Pues ahí de vez en cuando. No, es que uno tiene que estar orando para uno estar, pues que uno pueda decir que uno está sobrio. Amén. Pues, hermano, no se puede ser sobrio y no se puede estar velando si uno no ora. La oración es fundamental para la vida del cristiano, para que este cristiano esté orando y velando y sea sobrio. Amén. Y esto, hermano, nos ayuda a no ser, hermano, presa fácil, comida, alimento de león. Amén. Ok. Luego veamos este otro, mire, hermano. Jueces 14:5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Tome nota de esto, hermano. ¿De quién estamos hablando aquí? De Sansón. ¿Qué estaba haciendo Sansón?
Pero mire, hermano, que Sansón, usted sabe que venía con un propósito de parte de Dios. Venía con una delegación, con un llamado, con un objetivo, hermano. Y entonces, pero resulta que Sansón, hermano, empezó a desviarse del propósito de Dios. Porque empezó a tener, hermano amado, un problema en su corazón, que es el problema, hermano, con las mujeres, en el área sexual. Pero no solamente eso, sino que en este versículo nos encontramos que este hombre, Sansón, hermano, pues dejó de ver, hermano, hacia el cielo y empezó a ver hacia la tierra. Empezó a descender, a involucionar. En lugar de avanzar hacia arriba, empezó, hermano, a caminar hacia abajo, hacia atrás. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que para que, hermano amado, este león venía, hermano, rugiendo hacia él para abrazarlo. No, ¿para qué? Para comerlo, para devorarlo. ¿Pero por qué, hermano amado? Porque él estaba en el lugar incorrecto. Porque él estaba en el lugar equivocado. Ahora yo quiero trasladarlo esto, hermano, a nosotros, a este tiempo. Porque mucho cristiano es presa fácil de león. Es alimento de león. Porque no está en el lugar correcto. Porque está en el lugar equivocado. No está en el lugar donde Dios, hermano, lo quiere enfocar y lo quiere llevar a otro nivel de gloria, a otra dimensión, hermano. Y lo quiere llevar, hermano, a algo, a un propósito de Dios en su vida. Y eso nos pasa, hermano, a veces como familia. Dios nos quiere tener, hermano, en un nivel, hermano, de gloria, de gente que le sirve, gente que le busca, gente que está, hermano, buscando siempre de Dios. Pero resulta que por alguna cosa comenzamos a involucionar, comenzamos a retroceder. Entonces, las involuciones y los retrocesos, hermano, involuciones y retrocesos hacen que el cristiano sea presa fácil, sea un alimento, una dieta, una comida de león. Entonces, hermanos, nosotros no podemos permitir las involuciones y los retrocesos en nuestra vida. Si tú sientes, hermano amado, que algo está pasando en tu vida y que en lugar de avanzar, empiezas a retroceder, entonces, hermano, necesitas preocuparte y levantarte en el nombre de Jesucristo. Porque, hermano amado, el león está buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devora? A los que están en retroceso. A los que están en involución, los que están descendiendo. Entonces, Sansón estaba descendiendo y estaba rumbo a un lugar equivocado. O sea, hermano, es que él no debió haber estado ahí. Él no debió haber involucionado, él no debió haber, hermano, caminado hacia ese lugar. Porque su objetivo, hermano, era otro, su propósito era otro. A veces pasa eso, hermano, que a veces en lugar de estar en donde Dios, hermano, cuando hay culto, ¿dónde nosotros estamos? Miren, hermano, tomen nota de esto. Cuando hay actividades de nuestra congregación, ¿dónde estamos nosotros? Si es por pura necesidad y el pastor lo sabe, entonces, hermano amado, pues estamos bien, estamos en orden. Pero si, hermano, en lugar de estar en el lugar donde Dios quiere tenernos y estamos en otro lugar, haciendo saber qué cosa, entonces, hermano, pues está haciendo presa fácil. Está en riesgo de ser alimento de león. Pero luego dice, hermano amado, dice, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Entonces, estar en los lugares prohibidos, hermano, hace, hermano, al cristiano presa fácil, alimento fácil para el león. Los descensos, hermano, o involuciones, hacen que el cristiano sea un alimento fácil para el león. Pero ahora veamos. Primero de Reyes 13:24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Aquí estamos hablando de un hombre de Dios,
de un profeta de Dios, hermano, que dice la Biblia que no da el nombre, solamente dice un hombre de Dios. O sea, no era cualquier cosa, era un hombre de Dios. Que Dios lo mandó, hermano, con una delegación, pero aquí vemos que el león lo encontró en el camino. ¿Y qué pasó? Lo mató. Lo mató. Pero entonces aquí vemos, hermano, que el león hizo estragos en la vida de este hombre. Y era un hombre de Dios. Pero entonces, ¿qué había pasado acá? Comencemos, hermano, recapitulemos un poco, hermano, en los versículos anteriores, para tener el contexto de este versículo. Miren lo que dice aquí. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. ¿Qué cosa respondió? Ok, entonces aquí el asunto es es que este hombre, hermano, llevaba un mandamiento y una instrucción de parte de Dios. Tome nota de esto. Pero lo que no vemos es que está sentado. ¿Qué cosa está? ¿O cómo está este hombre? De condición está sentado. Hermano, cuando alguien está sentado, ¿de qué nos habla? De que está quieto. Por cansancio, por comodidad. ¿Por qué más? Podría alguien estar sentado. Por enfermedad. Pero aquí lo que vemos entonces es que este hombre estaba sentado. Sentado por cansancio. Estaba sentado debajo de una encina, de un árbol. Cuando este hombre no debió haber estado sentado, debió haber estado avanzando. Nosotros no estamos para quedarnos acomodados, hermano. Porque muchas veces la iglesia se acomoda. La iglesia se estanca y dice: no, aquí estoy bien cómodo, no pasa nada. Es que la verdad es que me gusta así. Así me gusta servir a mí. Ahí de vez en cuando se acomodó. Es que hoy la verdad está fuerte la lluvia. Pues que me perdonen los hermanos, pero hay que lleguen los comprometidos. Es que a veces nos acomodamos, hermano. Buscamos un pequeño pretexto, hermano, para quedarnos acomodados. Y hermano, a mí me sorprende, hermano, la actitud de usted. Que usted, hermano, a pesar de la distancia, usted aquí está. Eso, hermano amado, a mí me llena de satisfacción, pero también, hermano, me lleva, hermano, a mí a pensar de que somos comprometidos, esforzados, porque no importa las circunstancias, usted aquí está. Sí vio que aguacero cayó, que lluvia cayó. Y entonces, hermano, pero aquí está. Entonces, hermano, el que está sentado, pues dice: una gripita, un dolorcito de cabeza, cualquier pretexto para no asistir o para no servir, para no orar en su casa, para no leer la Biblia, para no buscar de Dios. Entonces, hermano, eso es estar acomodado. Le quiero hacer una pregunta. ¿No se molesta conmigo? ¿Usted no está acomodado? No voy a responder, va. No, que decir: pastor, sí, yo sí estoy acomodado. No, tranquilo, no vaya a responder. Solamente es una pregunta para que nos demos cuenta cómo estamos. Por lo que yo veo es que no está sentado. Bueno, literalmente sí, va. Pero espiritualmente no. Pero, hermano, usted sabe. Necesitamos entonces, hermano, tener la actitud de estar activos. Activos, hermano, activos. No se quede estancado. Si alguien ha dejado de servir por alguna razón, diga: hey, pastor, yo quiero servir. ¿Por qué no me toman en cuenta? Es que yo quiero servir, yo quiero servir. Aunque sea de predicador, pero yo quiero servir. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo.
¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Luego dice aquí, porque me vino un mandato por palabra del Señor. O sea, él dijo, bueno, llegó este otro profeta y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la casa a comer. Regresemos. Tú eres un hombre de Dios, yo te vengo a traer para que regresemos y comamos algo. Pero él dice, no puedo regresar. No puedo ir contigo porque me vino un mandato por la palabra del Señor. ¿Quién le había hablado a este hombre de Dios? El Señor. El Señor le había dado una instrucción. ¿Qué le dijo? No comerás pan, ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. O sea, no podía, hermano amado. Ni podía comer ahí, ni podía beber ahí. O sea, tenía una instrucción clara de parte de Dios. Pero entonces vea el versículo siguiente. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué hubiera dicho, hermano, que usted sabe que Dios le habló y le dijo, haz esto? Pero de repente viene otro profeta y le dice, ¿sabe qué? Dios me habló a mí, me dijo que siempre no. O que siempre sí. O sea, hermano, que aquí, hermano, entró, hermano amado, en duda. Porque él debió haber estado seguro que Dios le había hablado y le había dado la instrucción. Y eso es lo que tenía que hacer. Pero otra cosa, debió haber tenido, hermano, yo no sé qué pasó, pero este era un hombre de Dios, hermano. Y yo estoy seguro que tenía discernimiento. Pero algo sucedió aquí, porque dice hasta abajo, pero le estaba mintiendo. Estaba diciendo, Dios me dijo, pero no le dijo. El ángel me habló por la palabra del Señor, pero no le habló ningún ángel. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué debió haber hecho ese hombre de Dios? ¿Preguntar a Dios? Pero es que Dios ya le había dicho a él. Dios no es hombre. Eso lo dijo Balaam, ¿verdad? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y tenía razón en su profecía. O sea que él debió haber estado seguro que Dios le había dicho a él una instrucción. Había dado una instrucción. Pero a lo que quiero llevarlo, hermano, es esto, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros, pues no tenemos, hermano amado, ese discernimiento, ese oído de parte de Dios, ¿verdad? Prácticamente. O sea, no alcanzamos nosotros a veces a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. O cuando algo está obstruyendo los planes de Dios. O sea, ¿por qué fue comida o presa fácil de león este hombre? Porque, hermano amado, primero, desobedeció. Y segundo, no estaba, hermano, seguro que Dios le había hablado. Y se dejó guiar por una voz, por un profeta que le había dicho mentira. Por eso es que a veces, hermano amado, yo siempre les digo, hermano, es que cuando alguien le dé una profecía de manera personal, así dice el Señor, Dios me dijo que te diga esto. Hermano, hay filtros, pregúntele al pastor. Fíjese, pastor, que un hermano me dijo que Dios le había hablado y Dios le dijo eso. Y, hermano, porque hay filtros. Pero a veces nos dejamos guiar. Y a veces, hermano, nos guiamos más de una palabra profética que de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, la palabra profética más segura es la palabra. Es la palabra. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué hago? Entonces ya no le hago caso si alguien me profetiza. No, páselo por el filtro. Pastor, ¿cómo ve? ¿Me profetizó? No, si es de parte de Dios, hijito. Hijita, dale. Hermano, es que para eso, hermano, uno tiene pastor, pues.
Porque si no, hermano amado, imagínense todo haciéndole caso a todo lo que nos profetice. No, es que tiene que haber un filtro de parte de Dios, hermano, en medio de la profecía. Para evitar caer, hermano, y ser alimento de león. Entonces, y la otra es obedecer a la voz de Dios. Si Dios dijo una cosa, eso se hace. Ahora mire este otro. Bueno, es la misma historia. Dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Jehová. O sea, mire, el mismo profeta que lo engañó, el mismo profeta le llegó esa palabra. O sea, que sí era un profeta de parte de Dios, pero en ese momento no era de parte de Dios la profecía. O sea, no quiere decir que todas las que todas las profecías están equivocadas. Puede ser que alguien le profetizó algo y esa era su carne. Era su sentimiento porque lo vio que está necesitado y así dice el Señor, te va a visitar el Señor. No es el Señor, es su carne. Esos son sus deseos. No es como cuando una palabra viene de parte de Dios y Dios lo puede usar a esa misma persona, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que vemos es que dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. O sea, había una instrucción de parte de Dios, pero él no lo obedeció. Ahora, veamos otro punto. Este se parece un poco. Pero dice, y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del Señor, te ruego que me hieras, pero el hombre se negó a herirlo. Mire cómo está este asunto. Tome nota de esto. Viene uno de los hijos de los profetas y se encuentra con otros, su colega, con otro ministro. Y le dice, hey, te ruego que me hieras. Y el hombre se negó a herirlo. Yo le pregunto a ustedes, si yo le digo, hermana, por favor, golpéame de parte de Dios. ¿Qué haría usted? ¿Qué comió mi pastor? Pastora, ¿qué le dio? ¿No se fumó algo por ahí? Porque es que, hermano amado, es algo no normal para el razonamiento humano. Entonces, hermano, miren lo que le dice al otro, su amigo, el otro profeta. De parte de Dios le dijo, oye, profeta, te ruego que me hieras. Y entonces aquel se negó. ¿Por qué se negó? Sí, ya sabemos que no es normal, pero como nosotros, sabemos que los profetas hacen locuras. Entonces, hermano, entre profetas se deben entender. Deben de saber que si es locura y el otro profeta me lo está diciendo, pues Dios le está hablando. Y yo también tengo que sentir de parte de Dios que Dios me está diciendo que lo haga. Pero vamos a suponer, hermano, que los dos sabían. Pero ¿sabe qué pasó ahí? Que pudo más su sentimiento, su alma. Diría, no, ¿cómo te voy a faltar el respeto? ¿Cómo te voy a hacer esto? No, ¿cómo crees? Mire este asunto, hermano amado, es que es bien cardíaco. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que pudo más en la reacción de ese otro profeta? Su alma, su corazón. Porque seguramente digo, ¿cómo te voy a hacer esto? O sea, pudo más su alma, sus sentimientos. Entonces, ¿qué pastor? No voy a tener sentimientos. Sí, pero ante los sentimientos, hermano, está el espíritu. Porque recuerden que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El que debe gobernar es el espíritu, donde está el Espíritu Santo y donde está el Espíritu de Cristo. ¿Verdad?
el alma, hermano amado, ahí están las emociones, la voluntad, el pensamiento, el intelecto, el razonamiento. Y entonces seguramente este razonó y digo, ¿cómo lo voy a golpear? ¿Cómo le voy a hacer esto al otro profeta? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si me meto en problemas por golpear a un hombre de Dios? Es que esto está bien cardíaco. Eso no le estoy diciendo, hermano, que usted tiene que golpear al otro. Solamente le estoy viendo que, hermano, que aquí hubo una acción donde Dios se quería manifestar, hermano, y enseñarnos a nosotros que muchas veces ante las situaciones gobierna más nuestra alma, nuestras emociones, que el espíritu. Por ejemplo, hermano, cuando alguien, hermano, usted va en el semáforo, se encuentra alguien que está necesitado, y usted ve que tiene una necesidad y que, pues, ¿qué hace usted? Ante alguien que está necesitado ahí en la calle. Porque mire, hermano, es que a veces nosotros le queremos ganar a Dios. Fíjense que a veces Dios tiene a alguien porque es orgulloso. Entonces Dios lo está humillando. Y entonces uno dice, ay, pobrecito, le voy a dar. Hermano, y queremos ser más misericordiosos que Dios. Por eso para eso necesitamos un discernimiento de parte de Dios para que nosotros sepamos si no es un juicio o alguien que está enfermo. O alguien que está enfermo, uno ora, en el nombre de Jesús que Dios te sane, reprendemos toda enfermedad. Pero puede ser que Dios lo tenga así. O sea, por nuestra alma, por nuestro amor, por nuestro cariño, por lo que sea. Uno a veces, hermano, pero uno tiene que tener, ante todo, uno tiene que tener al Espíritu Santo. Decir, ¿sabes qué? Lo que necesitas es ponerte a cuentas con Dios. Bueno, es un decir, ¿va? O que se haga la voluntad de Dios. Que Dios sea el que obre, ¿verdad? Pero hermano amado, es que mire, el asunto es que muchas veces nuestra alma gobierna. Nuestra alma gobierna y a veces gobierna dentro de la casa. Dentro de los hogares de la familia, lo que más sale a relucir es el carácter, las reacciones, las emociones, los sentimientos. Que a uno ya vemos a un hijo por allá que está todo triste, ya vemos hermano que está ya amargado. Y que, hermano, ¿por qué gobierna más las emociones dentro de la casa? Porque no estamos siendo espirituales. Este profeta, y yo creo que le faltó ser un poco más espiritual. Porque miren, si nosotros seguimos leyendo la historia, que ya no lo puse, pero a ese profeta lo encontró un león y lo mató. O sea, y por darle un poco más a sus sentimientos, decir, no, ¿cómo cree? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces vino el león, hermano, y lo mató. O sea que cuando uno es almático, cuando gobierna más el alma, entonces, hermano, uno es presa fácil o un alimento fácil de león. Por eso es que tenemos que ser espirituales. Que dependamos, hermano, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos hable, nos diga qué hacer. Entonces, este hombre se negó a herirlo. Entonces, hermano, ante toda emoción, todo sentimiento, tenemos que ser espirituales. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, versículo 36. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. O sea, no hizo nada malo, entre comillas. O sea, su sentimiento, su cariño, no sé qué pasó. Es que aparentemente para alguien, hermano, no es malo.
Pero hermano, era una instrucción de parte de Dios. Y en el versículo 37, si usted sigue leyendo, va a encontrar, hermano, que se encontró a otro hijo de los profetas, a otro profeta, y aquel sí lo golpeó. Y aquel sí le hizo. Entonces, hermano, aquí el asunto es que muchas veces Dios, hermano amado, en la Biblia nos encontramos tantas cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, hermano, hubo un hombre, un profeta de Dios, hermano, que caminó desnudo durante no sé cuánto tiempo. Otro que durmió un año para un lado y creo que algunos meses para otro lado. O sea, un año durmiendo hacia un lado. Es que Dios, hermano, solo Dios hace que haga como Él quiere. Pero ante esas cosas, hermano, uno tiene que saber que el Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y que nosotros tenemos que obedecer siempre a la voz de Dios. Veamos, 2 Reyes 17:25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Por qué, hermano, llegaron los leones y los mataron? Porque no tenían temor de Dios. Entonces, cuando, hermano, alguien que es presa fácil, comida fácil de león, es porque no tiene temor de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien no tiene temor de Dios? Por la forma en que se conduce, por cómo vive. No le importa si lo cachan haciendo, cometiendo pecado. La forma en que habla, hermano, y muchas veces, hermano, si no le tiene el respeto a una autoridad, ¿cómo podría tenerle respeto a alguien que no ve? Es decir, hermano, si no respeta a sus padres, ¿cómo podemos decir que tiene temor de Dios? Cuando un hijo no respeta a sus padres. Cuando una oveja no respeta a su pastor, ¿cómo podemos decir que tiene temor de Dios? Entonces tiene que haber un respeto, una honra, un reconocimiento hacia una autoridad, hermano, para que nosotros podamos decir que sí tenemos temor de Dios. Y no solamente eso, porque puede ser que se sujete, hermano, a su pastor, hermano, y que a su pastor todo lo que el pastor diga, pero hermano, pero puede ser que ande cometiendo pecado. Ese tampoco tiene temor de Dios. Dios, ¿cuántos dicen amén? Que temamos a Jehová, que temamos al Señor, que cuidemos nuestra vida. Dice, delante de las canas te pondrás en pie. Tome nota esto. Dice, delante de las canas te pondrás de pie. Delante de los mayores. Aquí ya no delante del pastor. Aquí ya no delante del papá. Delante de las canas. Es decir, hermano, de los mayores. Tiene que haber un respeto hacia los mayores. Hace unos días, hermano, mi sobrinito, uno que andaba por acá, me dice, es que, fíjese, tío, que me subí en el colectivo y puros hombres íbamos sentados y una viejecita iba parada. Y ninguno se levantaba. Yo me levanté, tío, y le di mi lugar. Eso tienes que hacer siempre, le dije. Eso tienes que hacer siempre. Porque, hermano, ya en este tiempo ya se perdió ese respeto. Antes yo me acuerdo, hermano, que se subía una señora y siéntese, por favor. ¿Qué es? Que me canso y parado. Cánsese. Pero ante todo está el respeto. A las canas, hermano, que eso es lo que dice ese versículo. Delante de las canas te pondrás en pie. Tienes un respeto por los mayores. Honrarás al anciano. Pero dice, y a tu Dios temerás. Por eso le digo que nadie puede decir que tiene temor de Dios, hermano, si a un anciano no respeta.
Y nadie puede decir que tiene temor de Dios, hermano, si no honra. Por eso es que, hermano, cuando tú honres, hermano amado, estás mostrando que tú anhelas temerle a Dios. Amén. Honra y honor a quien honor merece. Amén. Deuteronomio 10:20. Temerás al Señor tu Dios y le servirás. O sea que el que le tiene temor de Dios, hermano amado, ese le sirve. Le sirve. No por temor, sino porque, hermano, porque ama a Dios. Y es una forma de manifestar el temor del Señor. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. ¿Ok? Pero mire este otro, Sofonías 3:7. Ciertamente me temerás, aceptarás corrección. O sea que el que teme, hermano amado, acepta corrección. Pues si alguien me dice, es que yo temo a Dios con todo mi corazón, me cuido, me guardo. Pero hermano, cuando se le corrige, no le gusta. Brinca. Hace berrinche. Este hermano amado, pues pone en duda el temor a Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ser corregibles. Corregibles. Que si alguien te dice, bueno, principalmente tu autoridad, ya sean padres biológicos o padres espirituales, te digan, ¿sabes que lo que está haciendo no está bueno? No está bien, no es por ahí el asunto. Amén, amén. Corrijo lo que tengo que corregir. Ese comportamiento no está bien. Amén, corrijo lo que tengo que corregir. Hermanos, ser corregibles. Ciertamente me temerás, aceptarás correcciones. No corrección de Dios, correcciones. Entonces, hermano amado, el temor de Dios se manifiesta cuando uno acepta corrección. Y si tú aceptas corrección, pues entonces no eres presa fácil, no eres comida fácil de león. Amén. Aleluya. Y viene este otro, que es la comida de las aves del cielo. Entonces ya vimos comida de la serpiente, que es el polvo, que es la carne. Pero ahora, hermano amado, y la de león, ¿verdad? Ya vimos que todos esos que vimos, ¿verdad? Pero ahora las aves del cielo. Esto no lo voy a terminar, pero por lo menos le voy a dar un versículo, uno o dos versículos. Amén. Mire, ¿cuánto tiempo llevo? 5 minutos, hermano, 5 minutos. Dice Isaías 18:5. La gente de Egipto quedará abandonada en las montañas. Será abandonada como los viñedos después de la cosecha. Será comida de buitres en el verano y alimento de las fieras en el invierno. O sea que aquí vemos, hermanos, dos comidas. Comidas de buitres y comidas de fieras. Pero entonces estamos viendo de las aves del cielo y ahí entran los buitres. ¿Pero a quiénes? A la gente de Egipto. O sea, la gente de Egipto es comida de las aves del cielo. Que representa demonios, que el Señor los reprenda. Que el Señor nos guarde, nos cubra con su sangre, que el Señor reprenda todo demonio, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Y no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros, hermano, en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo. Amén. Pero entonces aquí lo que vemos, hermano, es que la gente de Egipto es comida para las aves. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Nosotros ya no somos de Egipto. No, ya no somos de Egipto. Ya no. ¿Cuántos dicen ya no? Ya no. El asunto es que a veces dentro del pueblo de Dios hay algunos como los del pueblo de Israel que salieron de Egipto, pero que Egipto no salió de su corazón. Porque todavía iban en el desierto y todavía anhelaban las comidas de Egipto. Iban en el desierto, hermano amado, y se enojaban con Moisés, que ¿por qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? Cuando allá estábamos mejor, decían ellos. Entonces eso quiere decir que dentro del pueblo de Dios todavía hay gente que anhela las cosas del mundo.
tiene actitudes del mundo, anhela las cosas del mundo. Y entonces son comida, hermano amado, de las aves del cielo. Que el Señor reprenda toda ave del cielo en el nombre de Jesús. Pero nos guardemos, hermano amado, de no ser alimento de esas aves. Amén. Nos guardemos de no ser alimento de esas aves en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Mire cuál era el problema de estos. Dice, a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora. O sea, hermano, que no solamente que eran de Egipto o actitudes de Egipto, sino también que son opresores, que oprimen a otros, se aprovechan de otros. Pero gracias a Dios, hermano amado, dentro aquí del pueblo de Dios no hay ningún opresor, ¿va? Pero fíjense que en algunos lugares, en algunas iglesias de Júpiter, a veces los que están a frente de hermano oprimen, hermano, al pueblo. Y hermano, y a mí yo siempre he estado, hermano amado, en ser equilibrado, en no ser, hermano amado, ni tan permisible, pero tampoco ser tan estricto en algunas cosas. Ejemplo, hermano, viene un hermano, se moja, hermano amado, viene todo mojadito, el hermano a servir, o que no tiene para comprarse su uniforme y quiere servir, pero no puede comprar. ¿Qué haría usted ante esa situación? Porque hay lugares, hermano, donde dicen, no traes un uniforme, no puedes servir. Llegas tarde, tampoco, ya no puede servir. Le agarró la lluvia, viene mojado, hermano, y se le retrasó, hermano, y ya no puede servir. Y venía contento a servir. Y se mojó por venir a servir. O sea, imagínense, hermano. Entonces, en esos casos uno no puede ser opresor. Caso contrario, hay otras cosas, hermano, hay gente que sí puede comprarlo, pero no lo quiere comprar. Tiene, pero lo tiene 8 días sin lavar su uniforme. Y le toca servir y entonces no lo lleva. Esa es la otra. O sea, por eso digo que no podemos, hermano, tenemos que ser equilibrados. Pero el ser opresor es que hermano, es que lo oprime. Y no solamente dentro de la congregación, muchas veces los padres oprimimos mucho a nuestros hijos. Y a veces los hijos oprimen a los padres. Que Dios nos guarde. Lucas 8:5 y con esto termino. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. O sea, hermano, mire, pues, ¿quiénes se lo comieron? Las aves del cielo. ¿Qué es lo que se comió? La palabra, la semilla. Pero hermano amado, no solamente la semilla, sino también el que tenía la semilla. Hermano, dice, fue hollada. Porque si nosotros, hermano, eso está hablando, hermano, de que cuando alguien recibe la palabra. Pero, hermano, las situaciones, hermano, viene el enemigo y arrebata las bendiciones, hermano. Y entonces, pero ¿quién tenía la semilla? Ya la tenía el cristiano dentro de su corazón. Ya la había recibido la palabra, ya la tenía guardada. Pero entonces vino las aves del cielo, hollaron la vida de esa persona y se comieron la semilla. O sea, hermano, fue comida. Hicieron estragos en la vida de ese cristiano. Pero entonces, hermano, ¿dónde estaba la semilla? Junto al camino. O sea, hermano, que cuando alguien está junto al camino, es comida de las aves. Nosotros no podemos estar junto al camino. Nosotros debemos estar en el camino.
en el camino. Porque junto al camino, hermano amado, pues ahí está las aves del cielo comiendo. ¿Y quiénes son los que están junto al camino? Mire, ahí está la ramera, la nuera de, se me fue su nombre, de Judá. La nuera de Judá. O sea que ahí hay pecado junto al camino. Ahí está la serpiente también junto al camino, que muerde a los caballos. Junto al camino están también los que son como Elí, ciegos espirituales. Junto al camino está la higuera que no da fruto. Junto al camino, hermano, estaba Saúl durmiendo cuando perseguía a David. Junto al camino está Absalón traicionando a su padre. O sea, hermano, que junto al camino, los que están con esas actitudes son comidas, alimentos de las aves del cielo. Que el Señor nos cubra con su sangre y nos guarde de ser. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos cubra con su sangre y nos guarde en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Papito lindo, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos enseñas, Padre, y nos alertas, nos preparas para no ser alimento, Señor, ni de la serpiente, ni del león, ni de las aves del cielo. Que nosotros seamos alimentos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, papito lindo. Y que hoy, Señor, la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y aún de los que no pudieron venir, Señor, sea ministrada, sea bendecida en el nombre de Jesucristo. Te ruego y te suplico que nos ayudes, Señor, a cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. Con tu sangre, con tu gracia, con tu presencia, Señor, con la ayuda divina en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Queremos salir diferentes de este lugar, Señor. Si el enemigo había hecho estragos en nuestra vida, Señor, que a partir de hoy se cierra todo portillo, se cierra todo aquello, Señor, que se haya abierto y que haya hecho estragos en nuestras vidas. Pero que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa y permite que las familias puedan ser bendecidas, ministradas. Y si alguien ha cuidado su vida, se ha consagrado, se ha santificado, ha procurado estar bien delante tuyo, Señor, te ruego que pongas, Señor, un vallado de protección en su vida en el nombre de Jesucristo. Que nunca permitas que seamos alimentos, Señor, de esas entidades en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria y la honra, Señor. Aleluya, Señor. Lléname, Señor, tu preciosa unción. Oh, sí, Señor.
Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor, ayúdanos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y